Una noche de invierno de enero de 1852 lo cambió todo. Un hombre de 28 años llamado Moses Kane tomó una azada de algodón, la misma herramienta que había sido obligado a usar durante 15 años crueles, y con ella mató a su capataz. Luego incendió la plantación Cedar Ridge, observó cómo las llamas se elevaban en la noche y desapareció en las montañas humeantes, con armas robadas y una promesa: nunca más sería esclavo, cueste lo que cueste, quien quiera que se interpusiera en su camino. 7 años. Ese fue el tiempo que Moses Kane vivió allí. 7 años de incursiones, combates y escapes por poco. Para cuando los cazarrecompensas lo acorralaron en una cueva de montaña en 1859, se había convertido en algo que el sur no podía imaginar. El bandolero más temido en las montañas del sur, al mando de una banda de esclavos fugitivos y proscritos que aterrorizaban condados enteros. Los amos de las plantaciones pagaron miles por información sobre él. Los esclavos susurraban su nombre como una plegaria, una evidencia de que la resistencia era posible, de que la libertad merecía la muerte. Estás a punto de escuchar la historia de escape más increíble jamás contada. La huida de un hombre desató una guerra de 7 años. Pasó de ser de alguien a ser el guerrero de la montaña que todos temían. Así que suscríbete ahora, dale like a este video, cuéntame en los comentarios desde dónde lo ves, porque lo que hizo Moses después de salir de esa plantación en llamas cambiará todo lo que creías saber sobre los esclavos fugitivos, sobre la guerra de montaña, sobre hasta dónde llegará una persona por la libertad que eligió sobre la seguridad que le negaron. Moisés nació en Cedar Ridge en 1824. A sus padres apenas los recordaba. Fueron vendidos cuando tenía 5 años. Desaparecieron. Los otros esclavos lo criaron tras eso. Le enseñaron a sobrevivir, habilidades que le salvarían la vida cuando se convirtió en forajido. Cedar Ridge era inmensa. 3,000 acres de algodón en pleno Tennessee, el río Cumberland por un lado, las montañas humeantes al otro. Esa geografía importaba. Aquellas montañas serían su refugio. El lugar le serviría de ventaja cuando los hombres llegaran a cazarlo. Tennessee, en 1852, no era el sur profundo. Era un estado fronterizo. Las montañas abrieron posibilidades que no existían en las llanuras de las plantaciones. Ohio y Pensilvania estaban lo suficientemente cerca como para probarlas, y a veces los blancos pobres de esas montañas odiaban tanto a los amos de las plantaciones que ayudarían a un esclavo fugitivo. Se hicieron alianzas extrañas allí. Los Smokies se habían convertido en un refugio para todo tipo de fugitivos, desertores del ejército, deudores, criminales, esclavos en busca de libertad que parecía inalcanzable en otro lugar. James Hartwell, propietario de Cedar Ridge, 45 años en 1852, exitoso, despiadado. Él desarrolló su hacienda hasta convertirla en una de las más lucrativas de la zona, a expensas de 150 personas esclavizadas que generaron su fortuna. Era famoso por métodos agrícolas revolucionarios, contactos políticos y una violencia que avergonzaba incluso a otros propietarios de plantaciones, el tipo de disciplina que violaba incluso los estándares de un sistema cruel. El capataz se llamaba Samuel Blake. Le contrató en 1850 exactamente por su fama. Sabía cómo dominar a los esclavos rebeldes con castigos que se quedaban justo antes de la muerte. Blake había sido despedido 2 veces por matar a golpes a trabajadores, pero Hartwell lo quería de todos modos. Cedar Ridge estaba experimentando lo que él consideraba problemas de disciplina.
Necesitaba a alguien que usara toda la fuerza necesaria. Moisés sobresalió desde el principio. Más de 6 pies de altura, 15 años de trabajo en el campo lo habían endurecido. Pero era su mente lo que inquietaba a los amos de las plantaciones. Había aprendido a leer a escondidas, oía conversaciones que no debía. Poseía la combinación que más temían: fuerza, inteligencia y el carisma para hacer que otros lo siguieran al peligro. 10 de enero de 1852. Ahí comenzó. Blake pateó a una anciana llamada Sarah hasta dejarla inconsciente. Su delito: trabajar demasiado lento. Blake declaró que cualquiera que la ayudara correría la misma suerte. Moisés la defendió, encaró a Blake. Cuando el capataz trató de golpearlo por ello, Moisés se rebeló, se negó a someterse, desafió a Blake en público. La paliza que le dio Blake después fue salvaje. Le rompió las costillas, le dejó conmocionado, heridas que tardaron semanas en curarse. Moisés no pudo obrar 3 días. Pero el daño físico no era la cuestión. Esa paliza le enseñó a Moisés algo. La sumisión no lo iba a salvar. La violencia de Blake solo lo llevaría a la muerte. Tenía 2 opciones: morir como esclavo o vivir como hombre libre con los riesgos que implicaba la libertad. 10 días. Ese fue el tiempo que Moses tuvo para planear entre su paliza y la noche del 20 de enero, en que asesinaría a Blake y quemaría Cedar Ridge. Estudió los hábitos de Blake. Descubrió sus puntos débiles. Robó una pistola y munición de la casa principal. Planeó su huida a las montañas. Preparó provisiones para aquellas primeras semanas vulnerables en que los cazadores de esclavos estarían por doquier. Esto no era solo supervivencia, era una afirmación. Moisés ya no era un esclavo, era un hombre libre que mataría a cualquiera que tratara de hacerle lo contrario. La azada de algodón que había aplastado el cráneo de Blake mientras dormía, la misma que Blake había obligado a Moses a arrastrar por los campos, el instrumento de opresión, se transformó en un arma de liberación. Así es como a veces la resistencia usa sus propias armas en su contra. El fuego que Moses encendió en la casa principal no era para destruir la casa, era para destruir los registros, los documentos, los íconos del sistema que lo había poseído durante 28 años. La casa neogriega se incendió mientras los Hartwell huían con vida. Moisés se había asegurado de ello, pero ver esa casa arder contra el cielo invernal se convirtió en una leyenda, una demostración de que los símbolos del poder blanco podían ser destruidos. Moisés se adentró en la noche, llevando consigo todo lo necesario: armas, provisiones y determinación. La ruta que planeó explotó su conocimiento de la tierra mientras evitaba caminos y pueblos donde lo estarían buscando. Las primeras 48 horas fueron decisivas. Si alcanzaba las montañas antes de que comenzara la cacería organizada, podría fortificar posiciones. Podría iniciar la red que mantendría 7 años de resistencia. Convertirse en guerrero de la montaña exigía habilidades que la vida en la plantación nunca enseñó. Cómo sobrevivir en la naturaleza salvaje cuando llegaba el invierno y agotabas los suministros robados. Cómo cazar y atrapar cuando se acababan. Tácticas de lucha cuando te superaban en número y armas. Liderazgo para reunir a otros fugitivos que huían a las montañas. Las montañas eran tanto refugio como campo de batalla, refugio de la persecución, pero que exigían habilidades de supervivencia que desafiaban todo lo que creía saber.
La historia que comenzó con la muerte de Blake y la quema de Cedar Ridge crecería durante 7 años. Moisés demostró que la resistencia individual podía mantenerse para siempre si eras lo suficientemente inteligente, lo suficientemente audaz, lo suficientemente violento como para matar a cualquiera que se interpusiera en tu camino hacia la libertad. Las incursiones, los asesinatos y las fugas que lo convirtieron en el hombre más buscado de Tennessee no fueron violencia ciega, fueron una guerra planificada contra una sociedad que reclamaba su cuerpo, que le exigía someterse a una violencia que lo habría matado. El escenario estaba preparado. 7 años de guerra en las montañas que probarían que la esclavitud no era el sistema estable que proclamaban sus defensores, que la resistencia individual podía aterrorizar a quienes se atribuían poder absoluto, que un hombre podía convertirse en depredador en vez de en presa y someter al terror a regiones enteras en nombre de la libertad. Aquellos primeros meses salvajes en las montañas humeantes lo habían probado como nunca antes. De enero a abril de 1852, aprendió de ancianos esclavizados que aún recordaban técnicas fronterizas, observando prácticas Cherokee aún vivas entre la población nativa restante de Tennessee, e improvisando desesperadamente, porque la alternativa al aprendizaje era la muerte por exposición, inanición o cazadores de esclavos que te matarían o te arrastrarían de regreso a algo peor de lo que habías huido. Se refugió en cuevas y bajo rocas, cazó ciervos y caza menor con armas robadas y trampas improvisadas, identificó plantas comestibles cuando fallaba la caza, y se desplazó por ese territorio sin dejar rastro detectable para los rastreadores que lo buscaban por todo el campo central de Tennessee. La geografía le proporcionó cosas que las llanuras de plantaciones nunca podrían. El terreno empinado generó posiciones defensivas naturales. Un hombre con un rifle podía detener a muchos atacantes. El bosque profundo ofrecía cobertura que hacía imposible seguirle la pista a cualquiera, incluso a cazadores experimentados. Cuevas y rocas proporcionaban refugio de fácil defensa o abandono, según conviniera. Moisés había estado estudiando estas montañas desde los campos de Cedar Ridge durante años. Siempre había pensado que eran un posible refugio si lograba sobrevivir lo suficiente para conocer sus secretos. La supervivencia exigía el dominio de diversas habilidades. Primero, cazar y capturar por proteínas. Había cazado en Cedar Ridge cuando los esclavos podían complementar raciones insuficientes, pero cazar en las montañas era otra cosa. Rastrear presas en terreno accidentado, leer animales, usar armas de fuego con munición limitada, que tenía que servir tanto para cazar como para defensa propia. Segundo, refugio en caso de que las temperaturas cayeran por debajo de 0. Las cuevas que encontró necesitaban trabajo, despejar escombros, hacer hoyos para fuego que dieran calor sin delatar su posición, crear fuentes de agua, construir defensas para retrasar a los atacantes en caso de que lo descubrieran. Ingeniería rústica, pero efectiva, aprovechando el conocimiento vernáculo que la gente esclavizada había preservado durante generaciones sobre cómo construir refugios fortificados en áreas hostiles. Tercero, patrullaje y recolección de inteligencia. Recorrer áreas habitadas para robar provisiones sin ser capturado. Identificar objetivos para incursiones futuras. Recopilar información sobre los esfuerzos de persecución. Esto implicaba conocer la geografía local más allá de los puntos de referencia básicos. Crear entre esclavos y blancos simpatizantes redes de información que alertaran sobre los movimientos de los cazadores de esclavos y estar conscientes para reaccionar ante cualquier peligro antes de que se volviera una amenaza inminente.
Pero las habilidades de supervivencia por sí solas no harían de Moisés un forajido solitario en comandante de guerreros de montaña. Eso exigía atraer a otros, crear tácticas militares para la guerra de guerrillas contra enemigos superiores en armamento, forjarse una reputación que disuadiera una persecución casual y atrajera fugitivos en busca del tipo de libertad duradera que la fuga en solitario rara vez ofrecía. El primero fue un tal Jacob, que escapó de una plantación cercana a Cedar Ridge tras ser marcado para la venta a un traficante de esclavos, de aquellos que los compraban para revenderlos en las plantaciones de azúcar de Luisiana, donde la esperanza de vida se contaba en años de un solo dígito. Jacob había oído hablar por la vid de la inteligencia de los barrios de esclavos de la huida exitosa de Moisés, de la quema de Cedar Ridge. Se había aprendido las direcciones donde se suponía que se escondía Moisés. Huyó con provisiones y armas robadas con la esperanza de hallar el supuesto santuario de montaña del que se rumoreaba. Se desorientó y estuvo a punto de morir por hipotermia cuando tropezó con el sistema de cuevas de Moisés. Aquella reunión forjó una alianza que estaría en el corazón de la banda de forajidos más temida de Tennessee. El equipo creció lentamente durante 3 años, de 2 hombres a 15 principales. Su habilidad para fugarse y realizar incursiones hizo a Moses famoso, atrayendo fugitivos de todo tipo de habilidades y orígenes. Algunos eran esclavos fugitivos como Moses y Jacob, en busca de la libertad para siempre, dispuestos a correr los riesgos de la vida en las montañas antes que la muerte segura de la esclavitud. Otros eran negros libres que escapaban de falsas acusaciones de esclavitud, que la ley de Tennessee hacía difícil de refutar. Algunos eran criminales blancos y desertores del ejército que habían descubierto en la pandilla de Moses el tipo de resistencia organizada que resonaba con sus propias quejas. La diversidad generó tanto fortalezas como conflictos. Los esclavos fugitivos trajeron consigo un conocimiento interno de las operaciones y debilidades de las plantaciones. Los blancos trajeron consigo conocimientos de armas y contactos en el mundo criminal que podían abastecer y dar información. Pero la jerarquía racial se mantuvo incluso entre fugitivos igualmente susceptibles de captura y ejecución. Los blancos a veces esperaban respeto de los negros, a pesar del liderazgo obvio de Moisés. La manera en que Moisés manejó estas tensiones demostró un liderazgo más allá del valor físico, diplomático, que los mantuvo unidos mientras imponía estándares, permitiendo la cooperación interracial. Las tácticas militares de Moisés se inspiraron en las tradiciones de guerra fronteriza, las rebeliones de esclavos contadas en historias orales, y sus propias innovaciones basadas en el conocimiento de las debilidades de su pueblo y las expectativas de sus enemigos sobre el comportamiento de los esclavos fugitivos. El principio consistía en aprovechar las posibilidades que ofrecía el terreno montañoso para rehuir el enfrentamiento directo en condiciones de inferioridad numérica y de equipo, batiendo en retirada antes de que pudiera organizarse una respuesta, creando un terror psicológico que hacía que la persecución pareciera más peligrosa que dejar libres a los fugitivos de la montaña. Junio de 1852 trajo la primera gran incursión que hizo famoso a Moses. Su banda asaltó una caravana de esclavos que era llevada a través del centro de Tennessee hacia el sur profundo. Liberaron a 18 esclavos, mataron a 2 traficantes de esclavos y a un cazador de recompensas que intentó proteger la carga humana. La incursión reveló una cuidadosa planificación, inteligencia sobre la ruta y el horario de la caravana, una ejecución táctica que superó a los guardias antes de que pudieran reaccionar,
y una preparación logística para dispersar a los liberados en comunidades de montaña, donde algunos se unirían a la banda de Moses y otros continuarían hacia el norte en busca de la libertad permanente. El efecto psicológico trascendió a las 18 personas liberadas. Mostró que las caravanas de esclavos, supuestamente una forma segura de transportar una valiosa propiedad, eran susceptibles de ser atacadas, que los esclavos que se vendían al sur podían esperar ser rescatados en lugar de resignarse a su destino. Las tácticas de Moisés se refinaron en los años que siguieron, haciéndose más sofisticadas a medida que aprendía de sus victorias y derrotas, mejorando sus fuentes de inteligencia, robando y comprando armas y provisiones a criminales. Los ataques fueron contra caravanas de esclavos, plantaciones donde tenía información de que había provisiones o donde esclavos habían pedido que los liberara, cazadores de recompensas lo suficientemente estúpidos como para entrar en las montañas, donde su banda podía tenderles una emboscada, y a veces pueblos donde comerciantes simpatizantes negociaban con fugitivos o donde ataques simbólicos mostraban que las montañas de Tennessee estaban fuera del alcance del Estado. Las armas que su banda acopió los convirtieron de fugitivos desesperados en una fuerza militar real. Rifles, pistolas, municiones, incluso algunas escopetas, suficiente potencia de fuego para enfrentarse a los cazadores de esclavos y a la milicia en lugar de huir ante ellos. Capturarlas y conservarlas exigía habilidad táctica para apoderarse de ellas y conocimientos técnicos para manipular armas de fuego y municiones. Moisés aprendió por práctica e instrucción de los miembros blancos de la banda que habían servido en el ejército. La guerra psicológica que libró Moisés fue tan crucial como la violencia física. Comprendió que el miedo era un amplificador de poder. Hizo que los perseguidores dudaran, inspiró a los esclavizados a pensar que la resistencia era posible. Las tácticas consistían en dejar notas en los lugares de las incursiones, advirtiendo a los cazadores de esclavos que se mantuvieran alejados de las montañas, realizando ataques que maximizaban la vergüenza de los amos de las plantaciones y los capataces, creando una reputación de violencia extrema contra cualquiera que intentara recapturar a los esclavos fugitivos que se unían a su banda. La fama no fue inventada. Moisés sí mató a cazadores de esclavos y a cazar recompensas con eficiencia despiadada, pero también fue exagerado estratégicamente en cuentos y rumores para que pareciera más de lo que era su núcleo de 15 personas. La cadena de apoyo que hizo posible la resistencia de Moses era intrincada. Esclavos en todo el medio de Tennessee que proporcionaban información sobre movimientos y redadas de cazadores de esclavos, comunidades negras libres que ofrecían refugio y provisiones cuando las montañas se volvían demasiado peligrosas, bandas criminales que cambiaban armas y municiones por bienes robados en incursiones a plantaciones, e incluso blancos pobres que, resentidos con los ricos plantadores, ayudaban a fugitivos con quienes compartían esa animosidad. La red era informal y en constante evolución. Se vendía gente, se descubría y castigaba a los simpatizantes, se rompían relaciones lucrativas cuando el riesgo se hacía demasiado grande. El daño financiero de las incursiones de Moses generó presión más allá de las preocupaciones de aplicación de la ley. Las incursiones costaron a los amos de las plantaciones no solo los esclavos liberados, sino también los suministros robados, las estructuras quemadas y los gastos adicionales en seguridad para protegerse de futuros ataques. Las aseguradoras se negaron a asegurar las fincas en las cercanías de las montañas. Algunos tratantes de esclavos se negaron a llevar caravanas por el centro de Tennessee,
por temor a perder valiosa carga en una emboscada. La disrupción económica generó presión política sobre el gobernador de Tennessee para que autorizara fondos para una fuerza de milicia contra la banda de Moses. Si esta historia de esclavo fugitivo a guerrero de la montaña te tiene enganchado, si tienes que saber cómo las incursiones de Moses pasaron de liberar caravanas de esclavos a una guerra abierta contra el sistema de plantaciones de Tennessee, dale al botón de me gusta ahora mismo. Respalda estas increíbles historias de resistencia que lograron hazañas que el sur decía que eran imposibles. Suscríbete a The Sealed Room y activa la campana de notificación para no perderte estos viajes a las historias reales más impactantes, donde el valor de una sola persona desató una resistencia militar que aterrorizó naciones. Coméntame desde dónde lo estás visualizando y qué opinas sobre el uso de la violencia para ser libre de la esclavitud. Los leo a todos y me encantan sus opiniones sobre estas preguntas difíciles de resistencia y supervivencia. La pared estaba preparada para ser escalada, de la supervivencia y las incursiones a las operaciones militares a gran escala. Moisés Caín estaba a punto de convertirse en el forajido más buscado de Tennessee. Las habilidades de su banda mejoraban, su fama se extendía. Su juramento de jamás volver a ser esclavo se grababa a fuego en su voluntad de hacer la guerra a todos los que tomaban parte en el sistema que decía poseerlo. La escalada llegó a su punto álgido entre 1856 y 1858. La guerra de montaña de Moisés evolucionó de incursiones de supervivencia a una campaña militar abierta contra el sistema de plantaciones de Tennessee. Su banda realizó incursiones cada vez más atrevidas. Mostró no solo resistencia guerrillera, sino habilidades militares reales que desafiaron al Estado de una manera que horrorizó a los propietarios de las plantaciones. Obligó al gobernador de Tennessee a llamar a la milicia, generalmente reservada para sofocar rebeliones de esclavos en todo el estado o luchar en guerras contra potencias extranjeras. Marzo de 1856 fue el punto de inflexión. Moisés guió a su núcleo de 15 hombres y unos 30 más reclutados para la misión en un ataque sorpresa a la plantación Hickory Grove, una de las mayores plantaciones de algodón del centro de Tennessee. Liberaron a más de 60 esclavos, mataron al amo y a sus 2 hijos mayores cuando intentaron ofrecer resistencia armada. Incendió la casa de la plantación y la desmotadora de algodón para que la propiedad no pudiera volver a funcionar rápidamente con el trabajo esclavizado que Moisés acababa de liberar. La planificación había llevado 3 meses, la operación más compleja que Moses había dirigido. Recopiló información sobre la distribución y las defensas de la plantación. Reclutó más luchadores en los que podía confiar para una operación en mayor escala. Compró suficientes armas para armar a la fuerza. Planeó el ataque para cuando la familia del propietario estaría presente. Pero cuando la mayoría de los vecinos blancos estarían demasiado lejos para reaccionar antes de que la banda de Moisés hubiera desaparecido nuevamente en el terreno montañoso que favorecía a los atacantes sobre los perseguidores. La incursión mostró una capacidad militar que desafió todas las suposiciones sobre la incapacidad de los esclavos fugitivos para organizar y llevar a cabo operaciones sofisticadas. Demostró que un individuo inteligente y experimentado como Moisés podía liderar una resistencia comparable a las fuerzas militares regulares sin entrenamiento ni apoyo institucional. El efecto psicológico fue mucho más allá del éxito militar inmediato. La noticia se propagó por todo Tennessee,
de que una banda de esclavos fugitivos había asaltado una de las mayores plantaciones de la zona, matando al propietario y a sus hijos en una batalla abierta, en lugar de en una emboscada o por sorpresa, y liberando a más de 60 esclavos sufriendo solo bajas menores entre sus propios luchadores. La incursión dejó claro que la banda de Moses ya no eran simplemente fugitivos que se escondían en las montañas. Eran una fuerza militar organizada capaz de llevar la guerra al corazón de las plantaciones donde se encontraba la economía del algodón de Tennessee. El horror que esto desató entre los hacendados fue inmediato. Aquellos que habían pensado que su riqueza y estatus los protegían, ahora se dieron cuenta de que eran vulnerables a la violencia de aquellos que habían considerado impotentes. Las autoridades de Tennessee reaccionaron enviando más de 200 milicianos para perseguir a la banda de Moses y matar o capturar a todos los participantes en la incursión de Hickory Grove. La acción de la milicia fue la mayor cacería humana en la historia de Tennessee hasta el momento. Unidades militares regulares, armadas con armas modernas y apoyadas por rastreadores y exploradores locales, buscaron y destruyeron una fuerza guerrillera que conocía bien el terreno montañoso y que había pasado 4 años fortificando posiciones y rutas de escape, aprovechando cada característica geográfica. La guerra del gato y el ratón duró 6 meses. Una serie de escaramuzas en las que los hombres de Moses aprovecharon el terreno y la movilidad para desgastar a las fuerzas de la milicia, evitando enfrentamientos frontales en los que los números los habrían superado. Julio de 1856 trajo el mayor enfrentamiento. Una unidad de la milicia de unos 50 hombres rodeó lo que pensaron que era toda la banda de Moisés en un cañón cerrado, solo para descubrir que Moisés se había dejado acorralar deliberadamente en un lugar donde las paredes del cañón ofrecían posiciones de tiro defensivas perfectas, y donde su inferioridad numérica se convertiría en una ventaja, ya que los milicianos se amontonarían en la zona de fuego. La emboscada dejó 17 milicianos muertos y otros 12 heridos, antes de que la banda de Moisés huyera por túneles preestablecidos, dejando a los supervivientes para que explicaran cómo un grupo de esclavos fugitivos supuestamente acorralados había derrotado a una fuerza militar 3 veces mayor y mejor armada. El capitán William Morrison murió en la batalla. Fue una victoria psicológica importante. Morrison había sido el más célebre de los guerreros contra los indios y explorador fronterizo de Tennessee. Sus habilidades naturales de rastreo eran legendarias en todo el estado. Le habían reclutado para dirigir la cacería humana porque las autoridades pensaban que su experiencia garantizaría el éxito donde otros habían fracasado. La muerte de Morrison a manos de hombres que consideraba inferiores en todo lo que concernía al combate en la montaña acabó con el mito de la superioridad blanca en el combate en la naturaleza. Dejó claro que la banda de Moses tenía habilidades comparables o superiores a los llamados hombres de frontera de Tennessee. 1857 marcó la expansión de los negocios de Moses. Mostró tanto la creciente confianza como la conciencia de que la resistencia duradera exigía no solo la supervivencia, sino la desestabilización activa del sistema de plantaciones, generando una presión económica y política que las autoridades no podían ignorar. Las incursiones en este tiempo no solo atacaron plantaciones para liberar esclavos, sino también infraestructuras vitales, puentes por donde pasaban las carretas de algodón hacia los mercados, desmotadoras de algodón necesarias para procesar las cosechas en bruto, en productos vendibles, almacenes donde aguardaban los cargamentos. El perjuicio económico de estas incursiones, aunado a la pérdida de esclavos liberados,
generó situaciones en que ciertos propietarios de plantaciones consideraron inviable proseguir la explotación en las proximidades de las zonas montañosas, incluso si lograban conservar la seguridad. La purga que Moses realizó contra cazadores de recompensas y cazadores de esclavos eliminó a los individuos más peligrosos para los esclavos fugitivos, los más capaces de infiltrarse en su refugio de montaña. La táctica consistió en identificar a los cazadores mediante espías, estudiar sus costumbres y puntos débiles, y luego tenderles emboscadas sin dejar sobrevivientes que pudieran aprender de sus errores o alertar a otros sobre las tácticas de Moisés. Durante 3 años, la pandilla de Moses dio muerte al menos a 23 cazadores de recompensas y cazadores de esclavos. Hizo tan temible esta labor que la recompensa por Moisés llegó a ser de $5,000, una fortuna que reflejaba lo desesperadas que estaban las autoridades por deshacerse de él y lo peligroso que se había vuelto perseguirlo. El más célebre asesinato fue la persecución y muerte de Isaiah Blackstone, un cazador de esclavos que se había hecho famoso en todo el sur por no fallar nunca en la recaptura de esclavos fugitivos, por lo que cobraba tarifas superiores donde otros cazadores no se atrevían a ir. La aceptación de $10,000 por la muerte de Moses Kane le pareció una confianza absoluta en habilidades que nunca le habían fallado en 20 años de caza de esclavos fugitivos en varios estados. Pero las habilidades en la naturaleza y la experiencia de rastreo de Blackstone no fueron rival para el conocimiento de Moses del terreno montañoso y su voluntad de esperar meses acechando al cazador hasta el momento perfecto para una emboscada que acabó con Blackstone y los 3 asistentes que estaban con él. La guerra psicológica se intensificó en 1858, cuando Moisés comenzó a dejar notas en los lugares de las incursiones. Mezclaban consejos prácticos con agudos comentarios políticos que revelaban su alfabetización y conciencia de las contradicciones éticas y legales de la esclavitud. Un letrero en una casa de plantación incendiada decía: «Esta casa fue construida sobre trabajo robado de gente robada. Su destrucción es justicia, no delito. A todo esclavista que lea esto, las montañas son ahora libres. Quien quiera que entre a reclamar lo que nunca poseyó legalmente, morirá aquí. A todo esclavo que me escuche, la libertad está en tus manos si tienes el valor de tomarla y la fuerza para conservarla. Ven con nosotros». Los mensajes se reimprimieron en periódicos de todo Tennessee y más allá. Generaron debates sobre si difundirlos fomentaba la rebelión de esclavos, al tiempo que propagaban la fama de Moisés entre los esclavos, quienes lo consideraban una evidencia de que la resistencia persistente era posible. Pero el éxito de expansión de su poder también generó puntos débiles que le acabarían costando la vida. Su banda creció de 15 a más de 30 hombres, y eso hizo que la seguridad fuera más complicada. El aumento de la exposición atrajo una mayor persecución. Algunos integrantes de la banda resultaron ser menos dedicados o menos talentosos que la banda original. La información que llevó a la batalla final de Moses vino de un exmiembro de la banda llamado Daniel, quien fue capturado en una incursión a principios de 1859. Pagó con su vida la información sobre las bases de Moisés en la montaña, sus defensas, su ubicación actual en un complejo de cuevas en lo alto del valle de Tennessee. La última persecución que culminó con la ubicación de Moses en marzo de 1859 involucró a más de 300 milicianos y civiles voluntarios liderados por oficiales que habían estudiado intentos anteriores fallidos y que reconocieron que el éxito requeriría una fuerza abrumadora,
múltiples vías de ataque para prevenir el escape y la aceptación de bajas significativas para eliminar al forajido más buscado de Tennessee. El asedio se produjo cuando la banda de Moses fue descubierta en su fortaleza de cuevas, la culminación de 7 años de resistencia. Los 20 o más combatientes que quedaban, incluido Moses, se prepararon para la última batalla contra probabilidades imposibles de supervivencia, pero que aún podían causar el máximo daño posible a los atacantes antes de la muerte inevitable. La batalla duró 3 días. Las tropas de la milicia hicieron varios intentos de acercarse al complejo de cuevas, y los hombres de Moisés aprovecharon las posiciones defensivas preestablecidas para hacer que cada ataque fuera costoso. La proporción de bajas favoreció enormemente a los defensores, a pesar de estar en inferioridad numérica. La banda de Moses mató a 47 soldados de la milicia e hirió a más de 70 a cambio de 13 de los suyos muertos en los 2 primeros días de lucha. Pero el desgaste y la munición agotada fueron minando la resistencia del defensor. Para el tercer día, Moisés y sus 6 guerreros sobrevivientes sabían que estaban a horas de morir, sin importar cuán bravamente lucharan. El ataque final, el 23 de marzo de 1859, simplemente abrumó a los defensores restantes por números, por la voluntad de aceptar bajas que las fuerzas civiles no habrían aceptado. Los milicianos literalmente se subieron a sus propios muertos y heridos para llegar a posiciones desde donde podían disparar dentro de la cueva, donde Moisés y sus últimos compañeros estaban librando su batalla. Moses Kane murió en combate cuerpo a cuerpo, tras quedarse sin munición. Se batió en duelo con cuchillos y armas improvisadas contra varios atacantes, antes de ser baleado a quemarropa por un teniente de la milicia, que luego se atribuyó el mérito de matar al forajido más temido de Tennessee, quien reconocería en privado que Moisés había matado a 3 hombres en el enfrentamiento final antes de caer. La recuperación del cuerpo de Moses y su exhibición pública en la sede del Condado Central de Tennessee, donde una vez fue el hombre más buscado, fue el intento de las autoridades de mostrar que la resistencia finalmente había fallado, que el poder del Estado siempre prevalecería sobre la rebelión individual, sin importar cuánto tiempo o con cuánto éxito lucharan los fugitivos. Pero la exhibición del cuerpo de Moisés también confirmó sin querer su leyenda. Miles acudieron a ver al hombre que había aterrorizado a la sociedad de las plantaciones durante 7 años. Quienes contemplaron el cadáver supieron que Moisés había muerto libre, combatiendo, antes que dejarse capturar y volver a la esclavitud, como les ocurría a la mayoría de los fugitivos. Las consecuencias de la muerte de Moses Kane en marzo de 1859 dejaron a la Sociedad de Plantadores de Tennessee brindando por la muerte de su mayor enemigo y lidiando con el hecho de que 7 años de resistencia militar por parte de un esclavo fugitivo habían expuesto fallas en el sistema que decían que era seguro. Había costado más de 100 vidas, incluidos destacados propietarios de plantaciones y oficiales de la milicia, y había provocado intentos de fuga y resistencia en todo el estado que continuaron mucho después de que el guerrero de la montaña, que había demostrado que era posible tal resistencia, fuera asesinado. La exhibición atrajo a miles de espectadores que acudieron por diferentes motivos. Ciudadanos blancos de Tennessee que buscaban la prueba de que el terror había llegado a su fin, esclavizados que deseaban rendir homenaje a alguien que había muerto libre y luchando, curiosos por ver al hombre cuyas hazañas se habían debatido en todo el sur como el ejemplo más exitoso de resistencia fugitiva sostenida en la historia de Estados Unidos. La reacción inicial de las autoridades de Tennessee fue una campaña para cazar a los miembros supervivientes de la banda de Moisés,
destruir la base de montaña que había sustentado 7 años de guerra de guerrillas. Las milicias peinaron las montañas humeantes en la primavera y el verano de 1859, asaltando complejos de cuevas y campamentos que había utilizado Moisés, capturando o matando a fugitivos que habían formado parte de su red e intentando aterrorizar a las poblaciones esclavizadas que podían estar proporcionando información o suministros a los resistentes de la montaña. La campaña se cobró unas 15 bajas más en combate y unos 20 prisioneros, que fueron ejecutados en el acto o devueltos a la esclavitud en condiciones tan salvajes que la mayoría murió en pocos meses. Pero la dispersión de la banda de Moses también significó que los supervivientes llevaron sus conocimientos de guerra de montaña y tácticas de resistencia de guerrilla a otras partes de Tennessee y estados vecinos, extendiendo la experiencia que Moses había acumulado en lugar de extinguirla con su muerte. Algunos antiguos miembros de la banda que habían huido de las campañas de la milicia formaron sus propias guerrillas más pequeñas en las montañas, partiendo una red dispersa de comunidades fugitivas que continuaron la tradición que Moisés había iniciado, aunque ninguno logró igualar su escala o leyenda. Los conductores del ferrocarril subterráneo en Tennessee adaptaron enseñanzas de las tácticas de Moisés en sus propias prácticas de seguridad. El conocimiento de cómo hacer una resistencia prolongada en las montañas se volvió parte de la tradición oral de las comunidades esclavizadas en toda la zona. La campaña de 7 años de Moisés no solo tuvo un costo inmediato en términos de incursiones y gastos de la milicia. Afectó los precios de las plantaciones, las tarifas de seguros, los patrones de colonización en el centro de Tennessee. Las tierras cercanas a las montañas se vendieron por mucho menos que las tierras similares en zonas donde la resistencia cimarrona no era una amenaza. Las aseguradoras se negaron a asegurar las plantaciones en el área de las montañas donde había actuado Moses. Algunos hacendados trasladaron sus explotaciones a zonas más llanas, donde la resistencia podía ser sofocada con mayor facilidad, aunque ello supusiera perder la inversión en tierras e infraestructura. El análisis económico que hicieron agentes de Tennessee calculó que las acciones de Moses le habían costado al Estado más de $500,000 en daños a la propiedad, pérdida de productividad y costes de seguridad, una cifra enorme que ilustraba lo cara que podía resultar la resistencia prolongada incluso con fuerzas muy pequeñas y sin apoyo externo. El efecto político se sintió en un debate intensificado sobre la estabilidad y seguridad de la esclavitud. El éxito de Moses en escapar de la captura durante 7 años, mientras libraba una guerra efectiva, desafió la idea de que la esclavitud fuera un sistema seguro y viable. Los abolicionistas del norte señalaron la historia de Moisés como evidencia de que los esclavos eran tan inteligentes y capaces militarmente como cualquier soldado blanco, que el sistema de plantaciones era vulnerable a la resistencia que decía ser imposible de lograr, que los argumentos morales e imposibles contra la esclavitud se vieron reforzados por la evidencia de que el sistema requería una fuerza militar permanente para sofocar la resistencia que estallaba siempre que las circunstancias lo permitían. Los apologistas sureños de la esclavitud se esforzaron por justificar cómo un esclavo fugitivo había aterrorizado una región entera durante 7 años y terminaron atribuyendo el éxito de Moisés a cualidades excepcionales que otros esclavos no podían duplicar. El legado cultural asumió diversas formas en las distintas comunidades, mostrando las maneras complejas y contradictorias en que los estadounidenses interpretaron su guerra de 7 años contra el sistema de plantaciones de Tennessee. Para los esclavos de todo el sur,
Moses se convirtió en un nombre que se susurraba con reverencia, una demostración de que la resistencia era posible, de que los amos no eran invencibles, de que la libertad era posible a través del valor y la determinación, incluso cuando los sistemas legales y sociales lo hacían parecer imposible. Las narraciones acerca de Moisés que se contaban en los barrios de esclavos hacían hincapié en su inteligencia, sus dotes militares, su capacidad para liberar a otros y, sobre todo, su negativa a dejarse reesclavizar jamás, ni siquiera ante la muerte. Estas narraciones tenían una utilidad práctica, enseñando tácticas de resistencia, e inspiraban psicológicamente, manteniendo la esperanza en situaciones desesperadas. Para los blancos de Tennessee, Moisés tenía diferentes significados, según su asociación con el sistema de plantaciones. Los amos ricos lo consideraban un terrorista cuya violencia estaba justificada por el mal del sistema, mientras que los blancos pobres que no poseían esclavos a veces lo veían como un héroe folclórico que desafiaba a los ricos propietarios de plantaciones que se beneficiaban del sistema económico a expensas de los blancos que no poseían esclavos. La ambigüedad de las respuestas blancas reflejó las tensiones más amplias dentro de la sociedad sureña sobre los efectos económicos y sociales de la esclavitud que finalmente llevarían a la secesión y la guerra civil. La guerra civil, que estalló menos de 2 años después de la muerte de Moses, pareció a muchos de los antiguos esclavos una vindicación de su resistencia, una demostración de que la violencia que había ejercido en forma privada finalmente se manifestaría en toda la sociedad para destruir la esclavitud. La guerra de montaña de Moses contra los amos de las plantaciones de Tennessee y la eventual invasión de Tennessee por parte de los ejércitos de la Unión, que destruirían el sistema de plantaciones, parecían probar que la resistencia individual anunciaba la liberación colectiva, que el valor de Moses contra probabilidades imposibles prefiguraba el coraje que necesitarían miles de esclavizados para escapar a las líneas de la Unión, servir en unidades militares negras y ayudar a destruir la esclavitud. Los oficiales de la Unión, que alistaron en el servicio militar en Tennessee a antiguos esclavos, hicieron referencia directamente a Moisés como prueba de que los soldados negros podían luchar contra los confederados, a pesar de las suposiciones racistas sobre su incapacidad militar. El destino de ciertas personas ejemplificó las diferentes vías que siguieron quienes participaron en la resistencia. Jacob, el primer recluta de Moses y su principal teniente, que sobrevivió a la batalla final porque estaba fuera en una misión de suministros cuando las fuerzas de la milicia atacaron, huyó a Canadá por el ferrocarril subterráneo. Permaneció allí hasta su muerte en 1891 y se involucró en la lucha por ayudar a otros esclavos fugitivos a narrar historias de resistencia, incluida la suya propia de 7 años luchando junto a Moisés. Otros supervivientes fueron capturados y devueltos a la esclavitud en condiciones brutales que acabaron con la mayoría en cuestión de meses, aunque algunos sobrevivieron hasta la emancipación en 1865, cuando pudieron contar públicamente su historia. El cazador de recompensas que delató a Moisés en la batalla final fue asesinado semanas después de recibir su pago, en una muerte que parecía una venganza por aquellos que consideraban su traición imperdonable, incluso aunque les había salvado la vida. La memoria histórica de Moses Kane fue cambiando. Los nuevos tiempos políticos y sociales influyeron en la manera en que los estadounidenses interpretaban su pasado. En los años que siguieron a la guerra civil, los republicanos radicales lo elogiaron como un luchador heroico cuya violencia contra la esclavitud estaba justificada por el mal del sistema,
mientras que los blancos del sur de la Reconstrucción trataron de borrar los recuerdos de su exitosa resistencia, porque desafiaba las narrativas sobre la estabilidad de la esclavitud y el supuesto contento de los esclavizados. En la era de Jim Crow, que siguió al final de la Reconstrucción, la historia de Moses fue mayormente eliminada de los relatos oficiales, pero permaneció viva en las tradiciones orales negras y en las narraciones del ferrocarril subterráneo que registraban la resistencia contra la esclavitud. El movimiento por los derechos civiles de los años 50 y 60 reavivó el interés por la historia de Moisés. Los activistas buscaron ejemplos históricos de resistencia negra exitosa contra la opresión, aunque hubo cierto debate sobre si glorificar la resistencia violenta era estratégico, dado el compromiso del movimiento con la acción directa no violenta. Los historiadores actuales que investigan a Moses Kane han destapado una gran cantidad de registros de la milicia, recortes de periódicos, documentos judiciales e historias orales transmitidas por descendientes de la población esclavizada de Tennessee. El caso se ha vuelto emblemático para hablar de las capacidades militares de la gente esclavizada, de la eficacia de la guerra de guerrillas contra fuerzas superiores, de los costes económicos de la resistencia prolongada y del efecto psicológico de la resistencia victoriosa sobre los oprimidos y sus opresores. La opinión académica es que Moisés fue un personaje extraordinario que reunió inteligencia, valentía y habilidad militar como pocas veces se ve, pero cuyo éxito demostró capacidades que los esclavistas decían que no existían, y cuyas tácticas podrían haber sido imitadas por otros en condiciones similares. El Dr. James Crawford, historiador actual afroamericano de la Universidad de Vanderbilt, ha escrito mucho acerca de Moisés Caín y lo que representa para entender la resistencia esclavizada. La guerra de montaña de 7 años de Moses Kane contra el sistema de plantaciones de Tennessee desafía las historias simplistas de reacción de los esclavizados, escribe el Dr. Crawford en Guerreros de la Montaña. Resistencia de guerrilla a la esclavitud en los Apalaches. Mostró que la resistencia militar prolongada era posible cuando los fugitivos contaban con un terreno favorable, cuando desarrollaban tácticas refinadas, cuando contaban con redes que les suministraban provisiones e información. Su victoria no abolió la esclavitud ni liberó a la mayoría de los esclavos de Tennessee, pero demostró que el sistema era vulnerable a la resistencia organizada, que las afirmaciones de control total de los propietarios de plantaciones eran falsas, que el valor individual y la habilidad militar podían conquistar la libertad por años en lugar de días o semanas antes de la recaptura. El lugar donde Moses libró su última batalla se convirtió en un monumento preservado por la comunidad negra de Tennessee, que colocó un monumento en la década de 1920. Dice: «Aquí murió libre Moisés Caín, después de 7 años de guerra en las montañas contra la esclavitud, probando que hay hombres que aman más la libertad que la vida, que la lucha contra toda esperanza es posible cuando el valor se une a la inteligencia y la voluntad, que su sacrificio nos recuerde que la libertad siempre ha tenido un precio, siempre ha tenido que haber alguien dispuesto a luchar por ella, cueste lo que cueste». La tumba donde fue sepultado Moisés, luego de ser retirado de la exposición pública y ser sepultado dignamente por personas que admiraban su resistencia, se transformó en lugar de peregrinación. Gente que quería rendirle homenaje, que seguía su ejemplo de negarse a la esclavitud, cueste lo que cueste. La costumbre de ir a la tumba de Moisés continuó a través de la Reconstrucción, Jim Crow y hasta los tiempos actuales. Los feligreses traían ofrendas,
dando gracias por mostrar que la gente esclavizada tenía valor y valentía, algo que la esclavitud decía que no tenía. La asombrosa transformación de Moses Kane, de esclavo recogiendo algodón a guerrero de montaña más temido de Tennessee, desafía todas las narrativas complacientes sobre la estabilidad de la esclavitud, sobre la imposibilidad de la resistencia sostenida contra el poder abrumador. Si esta épica de 7 años de guerra de guerrillas, genio táctico y máximo sacrificio te ha inspirado o te ha hecho reconsiderar lo que una sola persona puede lograr contra la tiranía sistémica, házmelo saber en los comentarios de abajo. Compártelo con otros amantes de relatos complejos sobre la resistencia armada que demostró las capacidades que sus captores decían que eran imposibles para la gente esclavizada. Suscríbete a The Sealed Room para más historias reales sorprendentes sobre los canales clandestinos de resistencia a la esclavitud, incluyendo casos de operaciones militares sostenidas que revelaron inteligencia, valentía y sofisticación táctica, desafiando las nociones convencionales sobre la jerarquía racial. Son las narraciones que nos recuerdan que la libertad siempre ha tenido sus luchadores, que la rebeldía individual puede encender la liberación colectiva, que 7 años de guerra en las montañas demostraron que ciertas servidumbres pueden evadirse con el coraje que asume la muerte por la libertad. Hasta la próxima. Recuerda que la resistencia más heroica a menudo surgió de personas que decidieron que la libertad valía cualquier precio, que las afirmaciones de control total de la esclavitud siempre fueron falsas, que siempre podrían surgir personas extraordinarias que podían revelarlas, que Moses Kane murió libre después de mostrar que la resistencia militar sostenida era posible cuando el coraje y la inteligencia se unieron en un terreno favorable a los oprimidos sobre sus opresores.